Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este repaso del fin de semana, un fin de semana que ha sido muy malo en tercera división y que cierra y culmina una semana especialmente negra para los tres equipos representativos de la tercera división. Ya lo advirtió mi compañero Roberto González, al cual ya presento. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo advirtió en la previa de estos tres partidos. Recuerden, se jugó el pasado fin de semana, entre semana y este último domingo. Pues un bagaje muy pobre. Sin ir más lejos, la Unión Deportiva Lanzarote de los últimos tres partidos ha perdido los tres, el Unión Suriaiza también, y el San Bartolomé ha rescatado 2 puntitos que también ahora, en base a la situación, valoraremos si son buenos o no tanto. Empezamos, Robert, con las imágenes que tenemos del partido del Unión Suriaiza que cayó ante el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí vemos el partido disputado en el Municipal Hacienda. Robert, una nueva victoria para el Unión Suriaiza, que después de tener un colchón muy amplio con el descenso, se acerca peligrosamente, 3 por encima ahora mismo de la zona roja, Robert, y casi 3 meses sin ganar. Sí, y de los últimos partidos, quizá la derrota menos justa para el conjunto sureño, donde más propuso, donde más cosas hizo bien para conseguir ganar. Aún así no fue capaz el conjunto de Juan Antonio Machín de conseguir, después de 2 meses y medio, una nueva victoria. Ya recordamos a principios de noviembre, contra el Villa Santa Brígida, ese 3-1, el último triunfo del conjunto del Unión Suriaiza, que se complica cada vez más a medida que pasan las jornadas. Ya el colchón, después de ese gran inicio de competición, ya no está, y está única y exclusivamente, Guille, a 3 puntos del descenso. En este caso, ya te digo, mala suerte, porque tuvo opciones de sumar por lo menos un punto, aunque fue superior y mereció la victoria. Al final, la efectividad de Las Palmas C, del tercer filial amarillo, consiguió llevarse los puntos del Municipal Sureño. Robert, la situación, en base a muy complicada. Tu opinión, es preocupante. Sí, es verdad que han llegado refuerzos, pero en principio, pues bueno, hay que ver cómo evolucionan. La situación deportiva del equipo parece que no carbura. Sobre todo por las dinámicas. En este caso, la igualdad le ha beneficiado hasta este momento y a partir de ahora vamos a ver cómo se da. Sí que es cierto que en una semana de 9 puntos consigue 0. Claro, al final las relaciones con el gol cada vez están más lejanas, encaja. En este caso ya recuperó a alguno de los jugadores, volvió Matías, volvió Carlos Rosa, va a ver recuperando a algún futbolista, pero necesita que entren en dinámica de juego los fichajes para que puedan aportar, sobre todo en función de las características que tiene cada uno. Bueno, han llegado algunos refuerzos, Robert, también los analizamos la semana pasada. En principio, con todos los respetos, no son refuerzos de gran altura, de gran caché, y la plantilla es un poco limitada en cuanto a efectivos, ya lo comentó también en más de una ocasión. Bueno, seguramente sí, la llegada de estos jugadores, además del nivel que puedan aportar en su carácter individual, creo que a nivel colectivo les va a ayudar, porque es una plantilla muy mermada. Sí, volumen te va a dar. Exacto, aumentas número de efectivos y eso te da competitividad en los entrenamientos, además de poder participar también en los partidos. Robert, el que rescató un empate este pasado fin de semana ha sido San Bartolomé, que de los 3 equipos lanzaroteños es el que mejor bagaje ha tenido esta semana. Es verdad que sigue en descenso, es verdad que la situación tampoco es para tirar voladores, pero bueno, arañó un puntito este fin de semana. No sé si te parece bueno, si te parece Me parece malo. Buena semana de San Bartolomé, Guille. Evidentemente hubiera sido mejor con una victoria entre semana frente al Arucas. Era un partido vital para los de Geray González. No lo consiguió, al final suma un empate, y ahora este segundo empate ante un buen equipo como es el Mensajero, yo creo que les ha dejado un gran sabor de boca. La realidad es que ha sido el único de los equipos lanzaroteños en tercera división que ha conseguido sumar de 27 puntos, lo comentabas tú en el inicio, ya lo veíamos complicado en la previa, pero el único equipo que ha conseguido sumar 2 empates y 2 puntos de los 27 que estaban en juego esta semana para nuestros representativos ha sido el San Bartolomé. Yo lo valoro muy positivo, sobre todo este segundo empate el pasado sábado ante el Mensajero. Sí, escuché un poquito de todo, ¿no? El partido, como siempre, con buena afluencia de público del Pedro Espinosa Colón, ¿no? Un partido atractivo, sí. Había gente que lo daba. Yo en este caso me subo más al carro de que es un buen punto, porque estamos hablando del Mensajero, que va a ser un candidato al ascenso, con lo cual lo doy por bueno, y además la dinámica de San Bartolomé tampoco especialmente para... Y con portería 0, Guille, que también suma, porque venía de encajar 3 fuera de casa, se le había complicado un poco la parte que había mejorado después de la llegada de ahí, estamos viendo a Geray González, y en este caso, bueno, consigue un 0 en la portería, que es muy importante también para ellos. También, Robert, creo que los ha apuntado durante toda la temporada, y yo también soy de esa opinión.
que es la parte, entre comillas, o el discurso más crítico con respecto a este punto, que repito, para mí es bueno, pero sí que es verdad que hay otros muchos que dicen, bueno, llegado a este punto de la temporada, que ya han transcurrido varios meses, el San Bartolomé tiene que cimentar su salvación en casa, ganando los partidos de casa, y pese a ser un mensajero, pues es un poco el debe del equipo este año. Es verdad y eso que mira que... Bueno, es que en casa ganó el derbi ante el Unión Surieza por la mínima, 1-0, en ese partido que prácticamente se dilucidó al final. Ganó al Real Unión en casa también por la mínima 1-0 y no ha ganado más en casa. Es que es un poco el debe que tiene que arreglar el San Bartolomé. Todos los equipos, la salvación en este caso pasa por dos pilares fundamentales. Uno, la reducción de goles encajados, y eso ya lo tiene más o menos controlado el nuevo cuerpo técnico, pero después pasa también por sumar los puntos como local. Lo comentaremos después con el Club Deportivo Tinajo en la competición preferente. Si quieres llegar a tu objetivo, necesitas eso. En el caso de la Unión Deportiva Lanzarote, luego también lo hablaremos, es su punto fuerte la ciudad deportiva y San Bartolomé tiene... Porque aparte, imagínate que no jugase con todo ese público, todavía sería más complicado. Sí. Pero es el campo que posiblemente más aficionados arrastra y la afición más ruidosa y que más apoya a su equipo en toda la tercera división. Y esa igualdad de la zona de abajo, Robert, es por un lado es buena y por otro es mala. Buena porque no se acaba de fracturar nunca la liga y también eso le ha permitido a la Unión Surieza, también lo has comentado tú en alguna ocasión, le ha permitido a la Unión Surieza incluso estar 3 meses sin ganar y todavía no meterse en descenso, con lo cual esa igualdad tiene esa parte buena. La parte mala es que nadie se descuelga, porque incluso el Telde, que estaba desahuciado hace 2 meses, de los últimos 5 partidos ha sumado un 4, es verdad, con mucho empate, con mucho 0-0, pero ha sumado 4 empates y una victoria. El Herbania también pues suma sus puntitos. El Tenisca, que nunca es plato con gusto jugarte la salvación con el Tenisca. El Arucas, que no acaba de engancharse, pero que es una muy buena plantilla, por lo menos por nombre, que no va a ser un equipo fácil para luchar, con lo cual el Unión Surieza y el San Bartolomé de momento, pues uno dentro y otro fuera, pero intentando arañar puntos para no complicarse la vida a final de temporada. Robert, vamos a hablar de la Unión Deportiva Lanzarote. Cae por tercera jornada consecutiva, en la misma semana. Este pasado encuentro cayó ante el filial del Club Deportivo Tenerife, ante Tenerife B. Es verdad que está haciendo una muy buena campaña, el C, del filial chicharrero. Y bueno, pude leer, Robert, ayer domingo, alguna información, en este caso en el perfil de La Táctica, compañeros que publicaban como que sonaba algún rumor de la posibilidad de la salida de Ángel López del banquillo. Desde mi punto de vista sería un error. ¿Qué te parece? No sé si has podido leer la información. Sí. ¿Y qué te parece, Robert? Para la gente que quiera informarse, la realidad es que el club estaría dispuesto a incluso ofrecerle la renovación hoy mismo, Guille. Hemos podido contactar con gente importante dentro de lo que es la Unión Deportiva Lanzarote y así nos lo han confirmado. Confianza ciega y total en Ángel López para sacar esta situación adelante. Y no es una palabra dicha, no, es que lo confirmamos para después. No. Están completamente convencidos de que Ángel López es el mejor entrenador posible y a pesar de estos 3 últimos malos resultados, confían en él plenamente y va a seguir hasta final de temporada, como mínimo, Guille. A mí la verdad que, Robert, me parece una decisión muy acertada porque la verdad que desde que ha llegado me da una sensación de... Lo hemos comentado también en temporadas pasadas, que no sé por qué, siempre los años de la Unión Deportiva Lanzarote han sido bastante convulsos por muchos factores, ¿no? De banquillo, extradeportivos, etcétera, etcétera. Y este año, desde la llegada de Ángel López, a mí el equipo me gusta mucho, el bloque me encanta, está sumando puntos, es verdad, de una tercera división especialmente exigente este año, con un Mensajero potente, con un San Fernando potente, con unos filiales muy potentes, con un Atlético Paso que es un auténtico transatlántico y aún así está en posición de playoff. Ha perdido 3 partidos. Es verdad que se iguala, Robert, todo mucho ahora, ¿eh? Sí, la igualdad es... Y sobre todo, seguramente el foco está puesto en un Atlético Paso que no baja el nivel. Claro. Y ahí son 8 puntos de diferencia, el conjunto dirigido por Masi Barrera está a un nivel altísimo. Yo le entrego más mérito al Atlético Paso que a los números de la Unión Deportiva, correcto, que son buenos. Es que el Atlético Paso está en unos números brutales, ya no solo en lo que son características de su entrenador, como es el juego ofensivo, sino también en la parcela defensiva. Es que encajó 11 goles. Claro, es que con 11 goles en contra es muy difícil no ganar. En 20 partidos casi. Claro, es que estamos hablando de menos de... Te tienes que jugar 2 partidos para el Paso para meterle un gol. Sí. Contra el Paso necesitas 2 partidos, 180 minutos para meterle un gol, con lo cual es muy difícil. Y también es muy difícil mantener este nivel, Guille, porque todos los equipos pasan sus valles, en este caso la Unión Deportiva Lanzarote con esos 3 partidos, aunque también hay que analizarlos con un poco de tranquilidad y ver un poco
dónde están los errores. Se ha medido al San Fernando, entre semana al Real Unión y ahora mismo a un Club Deportivo Tenerife que, según todos los entrenadores, es el principal favorito o el equipo con más nivel de la categoría. Se ha enfrentado a dos de los grandes, de los que pelearán por el ascenso, y a un tercero que es el Real Unión, pero que es uno de los peores equipos en casa. Sí, que juegas a domicilio, en un campo complejísimo, que te pita un penalti en contra y que pierdes 1-0. Y donde mereces más, seguramente. Ese día no estás acertado de cara a puerta, te pita un penalti en contra, pues al final, a ver, si hace una radiografía de 3 derrotas en una semana, parece un bagaje muy malo, pero yo creo que si lo analizas más profundamente, no es para estar preocupado, o yo por lo menos no lo estaría, y me parece una buena decisión por parte de la Unión Deportiva Lanzarote, que ha confirmado ya a nuestro compañero Roberto González, que ha podido hablar con la dirección deportiva, que seguirá Ángel López hasta final de temporada. Creo que es una buena decisión. Robert, nos vamos a la preferente, una preferente que todos los años nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos ilusiona y luego de repente es difícil mantener el nivel, Robert, porque los de arriba suelen fallar poco. Y en este caso el Tinajo, Robert, que es el equipo que quiere meterse en la pomada, acabó cayendo en un campo que ya advertíamos también que iba a ser muy complicado. Sí, un rival prácticamente directo, el Unión Puerto, un partido en el que el Club Deportivo Tinajo venía con ese subidón de haberse impuesto en el derbi ante el Sporting Tías y donde no pudo sacar nada positivo. Sí que tuvo opciones, pero 2 contras tras 2 errores del conjunto norteño impidieron a los de Orlando Lemes traerse algo de Fuerteventura y ahora cae un poquito en la clasificación, pero lo comentábamos antes, creo que el playoff pasa por ganar en los Volcanes, Guille, y ahí el equipo se tiene que hacer más fuerte, tiene que mejorar los números y los registros con relación a la primera vuelta de la competición y creo que podría estar cerca, si lo hace, de mantener posición de playoff. Hablas para el Sporting Tías de José Manuel Morán, 2-2, Robert, ante el vecindario, no sé si la das por buena o no, este empate. No perder es bueno, pero creo que el resultado se les atragantó y creo que no es una buena idea la de mantener ese poco nivel en casa. Bueno, pues ahí estamos viendo también imágenes, Robert, de otro Sporting Tías, en este caso el B, que compitió en ese duelo, en ese derbi de La Tiñosa ante el Puerto del Carmen. Victoria inapelable de modo del conjunto de Marco González, de Marco el Peludo. La verdad que muy buen año el Puerto del Carmen, el Sporting Tías que lo intentó con mucha juventud, también con descaro, ¿no? Pero al final la veteranía y el buen hacer también del Puerto del Carmen se hizo valer en su cancha. Ganó finalmente, Robert, 3-1 este encuentro y sigue peleando en la parte de la clasificación. Sí, recortó diferencias al final, 3-0 iba el partido, un partido dominado y manejado, por ahí estamos viendo el capitán tiñosero a José Pérez, que hizo un partidazo, 2 goles de Aaron Morín y uno del propio Ayose, dieron el triunfo a un Puerto del Carmen que sigue en la lucha intentando mantener ese nivel competitivo, tanto con Inter de Playa Honda como con Club Deportivo Tahiche, que tampoco bajan su ritmo de puntos y que vuelven a sumar de 3, y un Puerto del Carmen que está de enhorabuena porque se enfrenta mañana en ese partido, un partido especial, un partido bonito, ante la Unión Deportiva Lanzarote en la Copa José Antonio Ruiz Caballero, un partido que se podrá ver desde las 8 de la tarde en el Manuel Arrocha de Puerto del Carmen. Ahí estamos viendo a Nami, uno de los últimos fichajes del Puerto del Carmen, y ese partido que comenta Robert es mañana a las 8 de la tarde en el Manuel Arrocha, un partido especialmente bonito para José Pérez, que después de retirarse, ¿no?, como capitán de la Unión Deportiva Lanzarote, se enfrentará de nuevo a su ex equipo, del cual fue capitán durante muchísimo... Golazo marcó el pasado, muy buen gol el pasado viernes, un auténtico golazo. El resto de la jornada, Robert, nos dejó, entre comillas, pocas sorpresas. Victoria del Arrecife 3-1 ante la Unión Deportiva Lanzarote B, quizá esta sea más sorprendente. Luego la victoria del Puerto del Carmen, el Arias impuso 2-1 al Rojo Escarlata, el Tahiche, que no falló, y le endosó un 5-2 al Club Deportivo Teguise, y el Tite hizo lo propio, Robert, 3-0 ante el Club Deportivo Lomo, en una jornada donde el Inter de Playa Honda no jugó, y le dieron ese 4-0 sí, a favor por la desaparición. La parte alta se mantiene inamovible, Guille, que al final es un poco lo que venimos comentando. Después de ese pinchazo de la Unión Deportiva Lanzarote entre semana, prácticamente se quedan esos 5 equipos ya como únicos aspirantes al playoff. De todas maneras, Robert, es verdad que no tiene un calendario sencillo, pero la Unión Deportiva Lanzarote, después de lo irregular que está siendo este año, creo que no va a acabar por engancharse. Pero el Aría, que había empezado muy bien el año, que para mí y para ti, ¿no?, estaba siendo la sorpresa, con esta victoria es verdad que no lo va a tener fácil, pero está a 5 puntos. Para mí es la sorpresa positiva. Y podría positiva. Ser la sorpresa. Para mí es la sorpresa positiva. Porque no baja el pistón. Cuando parece que estaba cayendo el ritmo y tal, de repente gana
y se vuelve a enganchar. Es un poco lo que hablamos de la profundidad de las plantillas de los tres grandes, ¿no? Incluso si metemos en el saco a un Tite o a una Unión Deportiva Valterra. Creo que la profundidad de plantilla es superior y que Alaría, cuando le falta alguno de los jugadores, bien por sanción o bien por lesión, baja un poco el nivel. Pero está siendo con diferencia el equipo que más me está sorprendiendo junto al Tite de la competición. Bueno, pues nos vamos al mundo del balonmano, Robert, con ese empate del San José Obrero masculino, un puntito ante el Teucro, un San José Obrero que sigue en la zona alta, en esa segunda plaza de la clasificación, luchando, bueno, por mantenerse como segundo, porque parece poco probable que pueda alcanzar el primero. Es el claro objetivo, son 3 puntos con el tercer clasificado, que actualmente es el Ingenio. Partido y medio. Para aquel que no siga balonmano, los partidos se puntúan de 2 en balonmano. Y tiene que recibirlo en casa, con lo cual tiene una pequeña... Lo tiene en su mano. Sí, lo tiene en su mano entrar en ese playoff. Creo que la parte de llegar al campeonato contra Balinox Novas ya son 8 puntos. Después de este empate va a ser imposible. Porque además... es que incluso ganando todo... Claro, incluso ganando al Balinox en Titerroy va a ser muy complicado, pero aún queda esa opción. Lo que sí es claro es que parece que con el nivel que está demostrando el equipo, esa ventaja de 3 con Ingenio pues puede ser suficiente como para alcanzar playoff. Y en el mundo del balonmano, Robert, hablamos del empate del San José Obrero, pues el primer puntito, un punto para el CICAR Lanzarote, para el San José Obrero femenino, que este año, pues bueno, está pasando un año, entre comillas, de adaptación, especialmente complejo. Lo que pasa es que tiene pinta de que es difícil de que le pueda dar para mantenerse, con lo cual ya sabemos que esta liga te exige adaptarte y rápido, porque si no, pues caes en el pozo de la última plaza. Un puntito por lo menos, este pasado fin de semana empató 22-22 ante el Porriño, y una pena en un partido donde quizá pudo habérselo llevado y sumar de 2. Bueno, por lo menos ven las cosas de otra manera, ¿no? Suman su primer punto en Liga, en la competición, en la Liga Guerreras Iberdrola, estrenan el casillero. La situación es muy complicada, no podemos obviar que clasificatoriamente el equipo está último y con diferencia, pero bueno, también esa derrota del Zonzamas, de la que ahora hablaremos, que ahí sí que fue un paso atrás muy importante para el conjunto batatero, también abre una pequeña ventana a la mejoría para el conjunto del CICAR Lanzarote. Y una muy mala noticia ha sido la derrota del Zonzamas en casa ante el Morvedre, un rival directo por eludir el descenso. Ahora mismo, para que se haga una idea, el San José Obrero es último con 1 punto, el que ha conseguido esta semana, y el Zonzamas es penúltimo con 4 puntos, 6 tiene ahora el Morvedre, que da ese duelo directo que le hubiese dado mucho oxígeno al Zonzamas, y tiene pinta, Robert, de que hubiera mantenido el Zonzamas, uno de los dos, o el Zonzamas o el CICAR, más el CICAR, que tiene 1 punto solo, va a descender directamente, y el otro, en el caso de una remontada histórica del CICAR, pues condenaría en cierta manera al Zonzamas, con lo cual uno de los dos es probablemente, quizá el CICAR, el que baje directamente, Robert, y el otro se jugará en ese play-out el descenso. La peor noticia que nos podía llegar este fin de semana, Guille, esa derrota del balonmano Zonzamas, que condena prácticamente a sufrir muy mucho cualquiera de los dos equipos lanzaroteños en la Liga Guerreras Iberdrola. El Morvedre era el rival al que había que ganar, sobre todo en Las Palmeras, y no fue así. Cayó derrotado el conjunto de Juan Rivera y pierde muchas de sus opciones de salvación. Bueno, el que perdió también este pasado fin de semana ha sido el Majetías ante el Spar Gran Canaria, en un encuentro que se saldó con ese 74-62 a favor del equipo Gran Canario, Robert, y un Majetías que ya lo advertíamos hace un par de semanas, que parecía que no acaba de carburar, que las rotaciones, por lo menos en la información que teníamos en los viajes de fuera, pues tenía un poco banquillo, ¿no? para poder actuar y para poder salir a competir. Robert volvió a caer derrotado, sí. y bueno, le está salvando al Majek, Guille, los resultados de sus rivales, sí. Porque si no, ahora mismo la situación sería tremendamente complicada. Creo que el equipo necesita reforzarse, lo hemos hablado en marcador, lo hemos hablado también en alguna de las tertulias aquí en Directo Marca, y si el equipo no se refuerza va a estar a expensas de lo que hagan sus rivales, porque a pesar de que este partido era un enfrentamiento, un derbi con enfrentamiento directo, el equipo estuvo lejos de poder sumar a pesar del resultado. Sí, 74-62, ese resultado desfavorable para el Majetías, que la verdad que no empezó mal el año, sumando alguna victoria de forma alterna, pero ahora sí que es verdad que parece que le cuesta muchísimo más al conjunto de Tías en esa lucha, ¿no?, que tiene todos los años por mantener la categoría en la Liga Femenina 2. Pues con esta derrota en un fin de semana que ha sido bastante malo, en la preferente esa derrota del Tinajo fue mala, la tercera división ya ni te hablo porque ha sido muy mala, el mundo del balonmano tampoco está para tirar voladores, y la verdad que noticias
entre comillas, de este fin de semana malo, bastante malo. Sí. No ha sido, si lo metemos todo en un saco en una costelera ha sido malo. Y lo único que nos ha dado alegrías han sido victorias de equipos locales que juegan contra otros equipos insulares en la primera regional y que en este caso pues las fuerzas están divididas. Fin de semana complicado. Fin de semana malo, deportivo, pero bueno, este próximo fin de semana habrá más opciones, la Costa de Enero. Robert, nos vemos el jueves en Marcador. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes. Les espero mañana a la 1 en Radio Marca. Que pasen muy buena tarde.